Roma no se construyó en un día, pero lo que comenzó como una pequeña aldea entre colinas, terminó dominando continentes. Esta es la historia real y brutal de una civilización forjada en sangre, ambición y gloria. En esta serie de 3 episodios recorreremos el viaje completo de la civilización romana, desde su origen mítico hasta su auge imperial y su caída inevitable. En el primer episodio presenciamos el origen legendario de Roma, un mito fundacional marcado por el fratricidio, el simbolismo de la loba y la expulsión de los reyes. Vimos cómo una aldea se transformó en una república revolucionaria. En el segundo episodio, asistimos al ascenso de Roma como potencia militar, desde las guerras púnicas contra Cartago y el terror de Aníbal cruzando los Alpes, hasta la expansión imperialista que trajo riqueza para unos y miseria para muchos. La república se convirtió en un campo de batalla político, y finalmente, un hombre emergió del caos, Julio César. Brillante, amado, temido. Cruzó el Rubicón, y con su muerte no cayó un hombre, cayó la república. En el tercer episodio, Roma renace convertida en imperio. Bajo el mando de Augusto, la maquinaria romana alcanza su máximo esplendor. Ejércitos invencibles, ciudades monumentales, una cultura que se extiende por 3 continentes, pero todo imperio, por fuerte que parezca, está condenado a caer. Roma no fue solo historia, Roma es el inicio de todo. Con la muerte de Julio César, Roma no solo perdió a un líder, perdió su alma política. El asesinato en los idus de marzo, perpetrado por Bruto, Casio y otros senadores, pretendía salvar la república, pero lo que desataron fue una guerra civil aún más sangrienta. Las calles de Roma se llenaron de rumores, traiciones y sangre. En medio del caos, un joven heredero emergió. Tenía apenas 18 años. Se llamaba Cayo Octavio, hijo adoptivo de César por testamento. Nadie lo tomó en serio al principio. Era joven, frágil, desconocido, pero con una mezcla peligrosa de paciencia, inteligencia y brutalidad, empezó a construir su ascenso. Primero, formó una alianza política con Marco Antonio, el brazo derecho de César, y con Lépido, un general influyente. Esa alianza no fue informal, fue un pacto legal respaldado por el Senado, el segundo triunvirato. Por 5 años, estos 3 hombres gobernaron Roma con poder absoluto. Pero su verdadero propósito no era gobernar, era vengar. Y para hacerlo, desataron una campaña de terror. Publicaron las temidas listas de proscripción, nombres de enemigos políticos marcados para morir. Sus propiedades eran confiscadas, sus vidas eliminadas sin juicio. Miles fueron asesinados, entre ellos el gran orador Cicerón, símbolo de la antigua república. Su cabeza fue cortada y clavada en el foro como advertencia. Una vez silenciado el enemigo interno, los triunviratos marcharon contra los asesinos de César. Bruto y Casio habían reunido fuerzas en el este. El choque fue inevitable. La batalla de Filipos, en el año 42 a.C., selló el destino de la república. Ambos líderes republicanos se suicidaron tras la derrota. Con ellos, murió el último aliento de libertad senatorial. Pero una alianza construida sobre sangre y ambición no puede sostenerse. El equilibrio se rompió. Lépido intentó desafiar a Octavio y fue eliminado sin guerra, despojado de sus legiones, exiliado, borrado de la historia. Solo quedaban 2. Marco Antonio, poderoso y popular, gobernaba el oriente romano, y en Egipto encontró algo más que una aliada. Encontró a Cleopatra, reina, estratega, seductora. Juntos formaron una alianza peligrosa, política y romántica, y desde Alejandría
comenzaron a desafiar la autoridad de Roma. Octavio, maestro del simbolismo y la propaganda, movió ficha. Acusó a Antonio de traidor. Dijo que había caído bajo el hechizo de una reina extranjera, que planeaba gobernar Roma desde Egipto. El Senado, manipulado por Octavio, le declaró la guerra, no a Antonio, sino a Cleopatra. Una jugada perfecta. La confrontación final llegó en el año 31 a.C., frente a las costas del Mar Jónico, en el Cabo de Accio. La flota de Octavio, comandada por su brillante general Agripa, enfrentó a las fuerzas combinadas de Antonio y Cleopatra. Fue una batalla decisiva. En medio del caos naval, Cleopatra rompió filas y huyó. Antonio, dividido entre el deber y el deseo, la siguió, abandonando a sus tropas. La flota fue destruida. La guerra terminada. Cleopatra y Marco Antonio se suicidaron en Alejandría, y Octavio entró en Egipto no como conquistador, sino como amo del mundo. El último obstáculo había caído. El trono de Roma estaba vacío, y él era el único hombre en pie. Pero Octavio no celebró con sangre, sino con astucia. Regresó a Roma y en el año 27 a.C. compareció ante el Senado. Simuló devolver sus poderes al pueblo, un gesto calculado, una obra maestra de manipulación política. El Senado, agradecido, o quizás intimidado, le otorgó un nuevo título, Augusto, un nombre sin precedentes. No significaba simplemente el primero, ni el mejor. Significaba el consagrado, el sublime, el tocado por lo sagrado. Era una palabra asociada a los augurios, a la bendición de los dioses, al destino imperial. Ya no era Octavio, el joven heredero. Ahora era Augusto, el hombre que transformó una república moribunda en un imperio inmortal. Con el poder asegurado, Augusto comenzó a reconstruir Roma desde sus cimientos, y no solo en piedra, sino en estructura, en orden, en propósito. Reestructuró el ejército. Ya no serían legiones leales a generales ambiciosos, sino a él, al emperador, soldados profesionales, pagados directamente por el Estado. Y para asegurar su lealtad futura, creó el Aerarium Militare, un fondo público para las pensiones de los veteranos. Impulsó una vasta red de carreteras imperiales, una columna vertebral de piedra que unía las provincias y aceleraba la comunicación, el comercio y el control. Aplicó reformas sociales, promovió la natalidad con leyes que premiaban el matrimonio y castigaban el celibato. Intentó recuperar las antiguas virtudes romanas con medidas moralistas que regulaban hasta la vida privada, y reorganizó el mapa del poder. Las provincias más ricas y estratégicas quedaron bajo su control directo, las demás administradas por el Senado, una ilusión de equilibrio, porque el verdadero poder estaba en el palacio imperial. Pero Augusto entendía que el poder no se sostiene solo con ejércitos. El poder necesita una historia, una narrativa, un mito. Se presentó como el salvador de Roma, el restaurador del orden, el hijo adoptivo de un dios, Julio César divinizado, el hombre que había devuelto la paz al mundo. Su rostro aparecía en todas las monedas, sus logros grabados en mármol y su nombre susurrado como el de una figura sagrada. Poetas como Virgilio y Horacio tejieron su gloria en versos eternos. La Eneida no era solo un poema épico, era una herramienta política. Augusto, heredero de Eneas, hijo de Venus, descendiente de Troya, el destino de Roma hecho carne. Augusto encontró una Roma de ladrillo y la dejó de mármol, y no fue solo una metáfora. Embelleció la ciudad con templos, foros, columnas, arcos triunfales. Construyó el majestuoso Ara Pacis, el altar de la paz, símbolo de la nueva era que él representaba. Roma, bajo su mando, se convirtió en la joya del mundo antiguo, y cada piedra hablaba de él.
Augusto sabía que las espadas ganan batallas, pero las ideas sostienen imperios. Reguló la moral pública, impuso códigos familiares, promovió el culto a los antepasados. El Senado era vigilado, la religión controlada, la tradición convertida en propaganda, y él se erigía como encarnación de todos esos valores. Un emperador sí, pero también un símbolo viviente de Roma misma. Augusto murió en el año 14 después de Cristo, tras más de 40 años de poder absoluto, pero su huella quedó esculpida en cada rincón del imperio. Fundó una dinastía, cambió el sistema y dejó a Roma en su punto más alto. Con él comenzó el imperio, un mundo nuevo, más brillante, más vasto, pero también más frágil, porque cuanto más alto se construye un imperio, más largo y doloroso será su derrumbe. Sociedad, cultura y espectáculos. El rostro de la grandeza. El imperio no solo se construyó con legiones, también con mármol, sangre y fe. Porque Roma entendía que dominar un territorio no era suficiente. Había que moldear el alma de sus pueblos. Y para eso, creó una cultura que deslumbraba, controlaba y perduraba. En lo más profundo del alma romana estaba el espectáculo de la muerte. Los gladiadores fueron mucho más que combatientes, fueron símbolos vivos del poder, la disciplina y la superioridad de Roma sobre la vida misma. Su origen se remonta a rituales funerarios etruscos, donde se ofrecían duelos a muerte para honrar a los nobles difuntos. Con el tiempo, ese rito se transformó en un entretenimiento de masas y en una herramienta de control social. Los gladiadores eran esclavos, prisioneros de guerra, criminales, pero también hombres libres que se ofrecían voluntariamente en busca de gloria, fortuna o redención. Eran entrenados en escuelas especiales, los Ludi Gladiatori, dirigidas por un lanista, una especie de manager despiadado. La mayoría usaba un arma corta y letal, el gladius, de donde viene la palabra gladiador. Diseñada para matar rápido y de forma eficiente, fue el arma tanto de los soldados como de los espectáculos más sangrientos. Los combates eran teatrales, con tipos específicos. El murmillo, con su casco en forma de pez. El retiarius, con su red y tridente. El secutor, el tracio. Cada duelo era una historia, una coreografía brutal de técnica, fuerza y destino. A veces, el público decidía si el vencido vivía o moría. Y no bastaba con pelear, había que morir con dignidad. Pero más allá de la sangre, los juegos tenían una función: recordarle al pueblo quién mandaba. Los emperadores no solo ofrecían pan, ofrecían muerte. Panem y circenses, pan y circo, el secreto del orden imperial. Roma fue una civilización de arquitectos. Donde conquistaban, construían. Donde edificaban, gobernaban. Y al centro de ese legado de mármol se alza el Coliseo. Originalmente llamado Anfiteatro Flavio, fue inaugurado en el año 80 después de Cristo por el emperador Tito, con capacidad para más de 50.000 personas. Una maquinaria de entretenimiento sin precedentes, con ascensores subterráneos, pasadizos secretos y una lona que protegía del sol. Ahí se celebraban combates, cacerías, ejecuciones y recreaciones de batallas. Todo con entrada gratuita. Era teatro, pero también propaganda. Y no todo era sangre. También había velocidad. El Circo Máximo, el estadio más grande del mundo antiguo, albergaba a más de 250.000 espectadores. Ahí se vivían las carreras de cuadrigas, carros tirados por 4 caballos a toda velocidad. Las facciones rivales, rojos, azules, verdes y blancos, dividían al pueblo como si fueran equipos de fútbol modernos. Era pasión, era política, era Roma corriendo en círculos. Pero si algo consolidó la superioridad de Roma, fue su dominio sobre el agua. Construyeron más de 400 acueductos por todo el imperio. Uno de los más impresionantes aún sobrevive, el acueducto de Segovia, en Hispania. Más de 160 arcos de granito, ensamblados sin mortero, perfectos.
siglo I después de Cristo, y aún en pie. Roma sigue viva en su piedra. La religión romana no fue estática, fue una esponja que absorbía, adaptaba y remodelaba a medida que crecía el imperio. Al principio, adoraban espíritus domésticos y deidades agrícolas, pero el contacto con los griegos transformó su panteón. Júpiter era Ceres, el rey del cielo. Juno, su esposa, protectora del matrimonio. Marte, dios de la guerra. Venus, del amor. Mercurio, el mensajero. Neptuno, señor del mar. Minerva, diosa de la sabiduría. Cada uno con su templo, su festividad, su función. Pero con el tiempo, la religión se volvió política. Los emperadores comenzaron a ser divinizados. Augusto fue el primero en ser llamado hijo del divino César. Y en todo el imperio surgieron templos donde se les rendía culto. El culto imperial se convirtió en un pegamento cultural. No importaba de dónde vinieras. Si venerabas a Roma, venerabas al emperador. Y a su vez, Roma absorbía religiones extranjeras. El culto a Isis desde Egipto, a Mitra desde Persia, a Cibeles desde Anatolia. Una mezcla de fe, control y legitimidad. Roma no imponía un dios único, impuso una idea de que todos los caminos llevaban a ella. En las arenas del Coliseo, Roma entretenía a sus masas mientras recordaba a todos quién tenía el poder. La sangre, las piedras, los himnos, los templos, todo servía al mismo fin: consolidar el imperio en la mente de sus habitantes, porque Roma no solo conquistaba tierras, conquistaba corazones, y lo hacía con arquitectura colosal, religión imperial y espectáculos que convertían la muerte en gloria. Emperadores, decadencia y crisis del siglo III, el imperio se resquebraja por dentro. Augusto fundó el imperio, pero su muerte en el año 14 después de Cristo marcó el inicio de una nueva etapa, la de los emperadores, algunos sabios, otros crueles y muchos completamente impredecibles. El primero fue Tiberio, su hijastro, un general competente pero sombrío, que gobernó desde la sombra, recluido en la isla de Capri, mientras Roma se sumía en una red de delaciones y terror. Le siguió Calígula, el emperador niño, adorado al principio, temido al final. Se decía que nombró cónsul a su caballo, que se creía un dios y gobernó con una mezcla peligrosa de locura y espectáculo. Luego vino Nerón, artista, poeta, tirano. Se le culpa del gran incendio de Roma en el 64 después de Cristo, y aunque aún se debate su responsabilidad, lo cierto es que mientras la ciudad ardía, Nerón tocaba la lira. Sin embargo, no todo fue locura. En medio del caos, surgieron emperadores que devolvieron la grandeza. Tras el violento año 69, el año de los 4 emperadores, apareció Vespasiano, un militar austero que restauró el orden, sanó las finanzas y comenzó la construcción del Coliseo, el símbolo eterno del poder imperial. Su hijo Tito heredó el trono, enfrentando 2 catástrofes: la erupción del Vesubio en el 79, que sepultó Pompeya y Herculano, y un gran incendio en Roma. Sin embargo, fue también el general que aplastó la revuelta judía y destruyó Jerusalén, inmortalizado en el arco de Tito. Años después, en el 98, llegó Trajano, el primer emperador nacido en Hispania. Con él, Roma alcanzó su máxima expansión territorial tras la conquista de Dacia, que trajo riquezas y fue narrada en piedra en la columna de Trajano. Trajano fue más que un conquistador, también fue un gran administrador que amplió carreteras, construyó puertos y promovió programas de asistencia pública. Su sucesor, Adriano, cambió la estrategia, dejó de expandir y comenzó a consolidar. Viajó por todo el imperio, construyó el Mulo de Adriano en Britania para frenar a los bárbaros del norte y promovió la filosofía, el arte y la arquitectura. Su villa en Tíbolis fue una maravilla del mundo antiguo. Luego llegó Marco Aurelio, el emperador filósofo, estoico, justo. Gobernó en tiempos de guerra, peste y traición, defendiendo el imperio desde las fronteras del Danubio mientras escribía Meditaciones, una obra de sabiduría eterna. Fue el último de los llamados 5 buenos emperadores, y su muerte en 180 después de Cristo marcó el comienzo del declive. Su hijo Cómodo no heredó su grandeza, quiso ser gladiador, no gobernante.
Se presentó en la arena del Coliseo como espectáculo, no como emperador. Su vanidad, crueldad y caprichos hundieron la estabilidad del imperio. Fue asesinado en una conspiración en el 92 y con él se rompió el equilibrio. A partir del año 200 comenzó la tormenta. El siglo de la crisis, una era de anarquía militar, inflación, invasiones bárbaras y emperadores fugaces. En apenas medio siglo, Roma tuvo más de 20 emperadores, muchos asesinados por sus propias tropas. El poder ya no lo daba el Senado, sino la espada. Las legiones proclamaban emperadores como si fueran fichas en un tablero sangriento. Las fronteras ardían. Godos, sármatas, francos, persas sasánidas, todos golpeaban a un imperio debilitado. La economía colapsó, la moneda se devaluó, el campo se vació y la fe en Roma comenzó a desaparecer. Desde Augusto hasta Marco Aurelio, el imperio se había mantenido firme, pero después el equilibrio se quebró. Y cuando un imperio empieza a temblar desde dentro, ni siquiera sus legiones pueden sostenerlo. La sombra de la decadencia se extendía lentamente sobre el mundo romano. Y lo peor, aún estaba por venir. División del imperio, el último intento de salvar Roma. A inicios del siglo IV, Roma era un imperio solo en apariencia. Las legiones se rebelaban, las provincias se perdían, el caos económico asfixiaba las ciudades y los enemigos golpeaban sin descanso en todas las fronteras. Durante décadas, los emperadores se sucedían como sombras, unos asesinados por sus tropas, otros derrocados por generales y muchos simplemente olvidados. Fue entonces cuando emergió un hombre diferente, Diocleciano, un reformador, un estratega, un emperador que no buscó gloria, sino estabilidad. Ascendió al trono en el año 284 después de Cristo y comprendió una verdad brutal. Un solo hombre ya no podía gobernar un imperio de esa magnitud. Por eso, en un gesto radical e inédito, dividió el imperio en dos y creó la tetrarquía, un sistema de poder compartido entre 4 hombres, 2 Augustos y 2 Césares, que gobernaban desde 4 capitales distintas: Milán, Nicomedia, Sirmio y Treveris. Roma ya no era el centro. Con esta red imperial, Diocleciano reorganizó las provincias, fortaleció el ejército y estableció nuevos impuestos para enfrentar la inflación. Pero su reinado tuvo también un rostro oscuro. Desató la última y más brutal persecución contra los cristianos, destruyendo templos, quemando escrituras y ejecutando a miles de fieles. Intentó borrar una fe que ya latía en el corazón del imperio, y fracasó. Tras su histórica abdicación en el año 305, el único emperador romano que renunció voluntariamente, el sistema colapsó y nuevas guerras civiles encendieron el caos. De entre las cenizas surgió otro nombre inmortal: Constantino. En el año 312, en la batalla del puente Milvio contra su rival Magencio, la leyenda cuenta que vio en el cielo una cruz y las palabras «In hoc signo vinces», «Con este signo vencerás». Marchó bajo estandartes cristianos y venció. Así, el cristianismo pasó de perseguido a protegido. Un año después, en 313, promulgó el Edicto de Milán, legalizando la libertad religiosa y permitiendo a los cristianos salir de las catacumbas y caminar bajo el sol. Pero Constantino no solo transformó la religión, también reconfiguró el mapa del poder. En el año 330 fundó una nueva capital, Constantinopla, la ciudad de Constantino, levantada sobre el Bósforo entre Europa y Asia, entre el Viejo Mundo y el Nuevo. Allí alzó foros, palacios, acueductos y templos cristianos. Una nueva Roma, más oriental, más cristiana, más inexpugnable. Con ese acto selló una verdad que ya era evidente. El corazón del imperio no latía en Roma, sino en Oriente. La división del imperio no fue un error, sino una respuesta desesperada a un cuerpo enfermo. Occidente era cada vez más débil, Oriente cada vez más fuerte. Roma seguía siendo un símbolo, pero Constantinopla se había convertido en el nuevo centro del mundo. Y aunque aún faltaban décadas para el derrumbe final, el Imperio Romano de Occidente ya había comenzado a morir. La caída de Occidente
el fin de una era. Mientras Constantinopla brillaba en el este, el occidente romano se desangraba en silencio. Las fronteras eran cada vez más porosas, los ejércitos más mercenarios que romanos, y la autoridad imperial, una sombra del pasado. Las ciudades perdían población, los caminos se llenaban de bandidos, y los campesinos huían a las villas de los poderosos, buscando protección en lugar de ciudadanía. En el año 410, el mundo tembló. Los visigodos de Alarico saquearon Roma. Era la primera vez en 800 años que una fuerza extranjera pisaba la ciudad eterna. En el 455, los vándalos repitieron la humillación, llevando a cabo un saqueo aún más devastador. Para muchos, eso ya era el fin. Pero Roma aún se mantenía en pie. Apenas. Hasta que en el año 476, un general germano llamado Odoacro depuso al joven Rómulo Augustulo, el último emperador de Occidente, y envió las insignias imperiales a Constantinopla. Fue un gesto simbólico, pero irreversible. Roma no cayó en un solo día, ni en una batalla. Cayó lentamente, como una estatua que se agrieta durante siglos hasta que finalmente se desmorona. Las razones fueron muchas: la corrupción interna, el agotamiento económico, las invasiones bárbaras, la pérdida de valores tradicionales, la dependencia de ejércitos extranjeros. Pero más allá de las causas, lo cierto es que el mundo antiguo murió con Roma. Y así cayó, no con un rugido, sino con un suspiro. Pero Roma nunca desapareció del todo. Su legado vive en nuestras lenguas, nuestras leyes, nuestras ciudades. Roma fue imperio. Roma fue caída, pero también fue el principio de todo.